Hay momentos en los que Dios no habla para entretener a su pueblo, sino para despertarlo. Hay palabras que no vienen para alimentar curiosidad religiosa, sino para sacudir la conciencia. Y cuando abrimos Daniel capítulo 12, no estamos entrando en un pasaje ligero, ni en una lectura para jugar con fechas, cálculos o especulaciones humanas. Estamos entrando en una advertencia santa. Vendrán tiempos de angustia, tiempos difíciles, tiempos donde la fe será probada, donde la humanidad será sacudida y donde el pueblo de Dios tendrá que decidir si vive dormido por la comodidad o despierto por la palabra. El Señor le muestra a Daniel una escena profunda. Daniel, un hombre de oración, un hombre fiel en Babilonia, un hombre que vio imperios levantarse y caer, recibe una revelación sobre el tiempo del fin. Y lo primero que debemos notar es esto: Daniel oyó, pero no entendió completamente. Qué humillante y qué necesario, porque a veces nosotros queremos entenderlo todo, controlar todos los detalles, descifrar todos los símbolos, dominar todos los tiempos, como si la profecía nos hubiera sido dada para inflar el orgullo intelectual. Pero Daniel, siendo profeta, siendo varón de Dios, siendo amado del Señor, tuvo que reconocer que había cosas que no comprendía. Y Dios le dijo: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso ya debe ponernos en una postura correcta. La profecía bíblica no debe producir arrogancia, sino reverencia. No debe producir morbo, sino vigilancia. No debe producir miedo descontrolado, sino santidad, paciencia, discernimiento y esperanza. Si alguien estudia los tiempos finales y se vuelve soberbio, algo entendió mal. Si alguien habla del fin y solo produce terror, manipulación o desesperación, algo está fuera del Espíritu de Cristo. Porque cuando Dios revela lo que viene, no lo hace para que su pueblo viva paralizado, sino preparado. No para que vivamos obsesionados con cada noticia, sino afirmados en la palabra. No para que corramos de aquí para allá como el mundo, sino para que aprendamos a velar y orar. Daniel escuchó que habría un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa frase pesa. No habla de una dificultad común. No habla simplemente de una crisis económica, una guerra local, una persecución aislada o un momento de tensión social. A lo largo de la historia ha habido guerras, hambres, pestes, persecuciones, lágrimas, imperios violentos, familias destruidas, pueblos desplazados, creyentes perseguidos por causa de su fe. Pero Daniel está viendo algo que supera todos los dolores anteriores. Un periodo de angustia incomparable, una sacudida final donde lo espiritual y lo terrenal se cruzan de una manera tremenda. Y el Señor Jesucristo también habló de esos tiempos. Dijo que habría guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos profetas, señales engañosas, multiplicación de la maldad, enfriamiento del amor y necesidad de perseverar hasta el fin. Observa que Jesús no nos prometió una historia humana cada vez más cómoda, más estable y más santa por esfuerzo humano. Nos advirtió que el pecado maduraría, que la mentira se sofisticaría, que el engaño se volvería más atractivo, que muchos se enfriarían. Pero también dijo algo fundamental: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí está la primera llamada de esta palabra: perseverancia. No curiosidad, no pánico, no espectáculo, perseverancia. Porque hay creyentes que quieren saber mucho sobre los tiempos finales, pero no quieren perseverar en oración. Quieren estudiar señales, pero no quieren perdonar. Quieren discutir profecía, pero no quieren vivir en santidad. Quieren hablar de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, pero no quieren apagar el pecado secreto. Y eso es peligroso. La profecía sin obediencia puede convertirse en entretenimiento religioso. Pero la profecía recibida con temor de Dios produce una iglesia despierta, limpia, humilde y firme. Daniel 12 también habla de resurrección. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué frase tan seria! La historia no termina en caos. La historia no termina en gobiernos, guerras, mercados, enfermedades, decisiones humanas o titulares. La historia termina delante de Dios. Hay vida eterna y hay juicio. Hay resurrección para vida y resurrección para vergüenza. Y si esto es verdad,
Entonces nuestra mayor preocupación no puede ser solamente sobrevivir a tiempos difíciles, sino estar escritos en el libro de Dios, estar en Cristo, vivir preparados, caminar en arrepentimiento, fe y obediencia. Porque de nada sirve entender los mapas proféticos si el corazón no está rendido al Señor. De nada sirve saber hablar de Miguel, de Daniel, de Apocalipsis, de Israel, de Jerusalén, de las naciones y de los últimos días si uno todavía vive lejos de Cristo. La pregunta más importante no es ¿cuándo ocurrirá cada detalle? La pregunta más importante es ¿estoy preparado delante de Dios? Mi vida está en Cristo, mi fe está viva, mi amor se está enfriando, estoy velando, estoy orando, estoy permitiendo que la palabra me limpie, estoy caminando como hijo de luz en medio de una generación confundida. Y Daniel dice algo más: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En tiempos oscuros, Dios levanta entendidos, no simplemente informados, no simplemente curiosos, entendidos. Personas que comprenden espiritualmente, que tienen discernimiento, que no se dejan arrastrar por la corriente, que saben mirar los acontecimientos sin perder la paz, que saben enseñar justicia en medio de una generación que llama verdad a la mentira y mentira a la verdad. El entendido no es el que grita más fuerte, es el que permanece cerca de Dios. El entendido no es el que especula más, es el que interpreta la vida desde la palabra. ¿Y qué falta hacen entendidos hoy? Porque vivimos en un tiempo donde muchos corren de aquí para allá. La información aumenta, la velocidad aumenta, las noticias cambian, las voces se multiplican, la ansiedad se dispara y el alma humana queda cansada. Hoy alguien se despierta con una noticia, al mediodía ya hay otra, por la noche otra más y al día siguiente todo parece viejo. La mente corre, el corazón se agota, la fe se debilita si no está anclada en Dios. Y en medio de ese ruido, el Señor sigue diciendo, velad y orad. No dijo angustiaos y discutid. No dijo perded la paz y seguid cada rumor. Dijo velad y orad. Velar significa vivir despiertos espiritualmente. Orar significa mantener comunión con Dios cuando el mundo pierde dirección. Una iglesia que vela no se duerme con la comodidad. Una iglesia que ora no depende de su propia fuerza. Una iglesia que conoce la palabra no se deshace ante cada sacudida. Una iglesia que espera al Señor no se entrega al miedo, porque los tiempos de angustia no son una sorpresa para Dios. Nada de lo que ocurre en la historia toma por sorpresa al Altísimo. Lo que para los hombres parece desorden, para Dios sigue estando bajo su gobierno soberano. Pero aquí debemos tener cuidado. Decir que Dios tiene el control no significa que seamos fríos ante el dolor del mundo. No significa mirar sufrimiento humano con indiferencia. No significa convertir tragedias en frases fáciles. Significa reconocer que aun cuando la humanidad tiembla, Dios no tiembla. Aun cuando las naciones se alteran, Dios reina. Aun cuando los hombres se confunden, Dios sabe el final desde el principio. Aun cuando el creyente no entiende todo, puede descansar en aquel que sí lo entiende todo. Y por eso el mensaje de Daniel 12 no es tengan miedo, el mensaje es prepárense. Hay una gran diferencia. El miedo desordena, la preparación santifica. El miedo paraliza, la vigilancia fortalece. El miedo mira solo el peligro. La fe mira al Dios que gobierna sobre el peligro. El miedo pregunta, ¿qué será de mí? La fe dice, mi vida está en las manos del Señor. El miedo corre detrás de cada voz. La fe vuelve a la Escritura. El miedo se alimenta de rumores. La fe se alimenta de promesas. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de que las circunstancias estén calmadas. La paz de Cristo permanece cuando las circunstancias no se pueden controlar. La paz del mundo se rompe cuando cambia la economía, cuando llega una enfermedad, cuando hay conflicto, cuando el futuro parece incierto. Pero la paz de Cristo guarda el corazón y los pensamientos en Él. No porque ignoremos la realidad, sino porque conocemos una realidad mayor. Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene y Cristo cuida de los suyos. Ahora bien, Daniel también nos enseña que en los tiempos finales habrá purificación. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es fuerte. El mismo tiempo difícil que endurece a unos, purifica a otros. La misma sacudida que revela la maldad de unos, revela la fe de otros. La misma angustia que empuja a algunos a más impiedad, lleva a otros a buscar más al Señor. La prueba no produce automáticamente santidad, revela y forma según la postura del corazón. Si el corazón es rebelde, la angustia puede hacerlo más duro. Si el corazón es humilde, la angustia puede llevarlo más cerca de Dios. Y aquí aparece una palabra que debemos recibir con temor: quebrantamiento. Dios usa el quebrantamiento no para destruir a los suyos, sino para despertar, limpiar, formar y acercar. Isaías dice que el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué maravilla! Dios habita en la altura, pero no desprecia al quebrantado. Dios es santo, pero se acerca al humilde. Dios es eterno, pero mira al que se rinde bajo su mano. El problema es que nosotros muchas veces huimos del quebrantamiento. Queremos bendición sin trato, queremos avivamiento sin limpieza, queremos seguridad sin dependencia. Queremos que Dios nos use, pero no que nos moldee. Queremos que nos libre de toda incomodidad, pero no que quite el orgullo que nos mata por dentro. Y Dios, en su misericordia, permite sacudidas que nos muestran que no somos tan fuertes, que no controlamos tanto, que no sabemos tanto, que no podemos vivir sin Él. El quebrantamiento revela la fragilidad humana para llevarnos a la suficiencia divina. No todo quebrantamiento debe interpretarse de manera ligera o cruel. No debemos decirle a alguien herido frases duras como si todo dolor fuera fácil de explicar. Pero sí podemos afirmar una verdad bíblica. Dios sabe usar incluso las sacudidas para llamar al arrepentimiento, despertar a los dormidos y purificar a su pueblo. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces el hombre no levanta los ojos al cielo hasta que la tierra bajo sus pies comienza a moverse. Muchas veces no busca eternidad hasta que descubre que lo temporal no lo puede sostener. Por eso, si estamos viviendo tiempos difíciles, no respondamos como el mundo. El mundo entra en pánico, se llena de rabia, culpa a todos, corre detrás de soluciones humanas, se hunde en ansiedad o se distrae para no pensar. Pero la iglesia debe responder con oración, arrepentimiento, santidad, discernimiento y esperanza. No con superioridad, no con indiferencia, no con teorías vacías. Con una vida que diga, aunque la tierra sea removida, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Con una vida que diga, aunque las noticias cambien, la palabra permanece. Con una vida que diga, aunque los tiempos sean de angustia, mi esperanza está en Cristo. Y aquí termina la comodidad espiritual. Porque si creemos que estamos en tiempos serios, no podemos vivir como dormidos, no podemos posponer la obediencia, no podemos jugar con el pecado. No podemos enfriarnos en el amor. No podemos tratar la oración como algo secundario. No podemos abandonar la palabra. No podemos vivir como si Cristo no viniera. La profecía bíblica no está para alimentar miedo, sino para producir preparación. Y preparación significa volver al Señor ahora, no después. Arrepentirse ahora, perdonar ahora, buscar a Dios ahora, ordenar la vida ahora, velar ahora. Daniel oyó cosas que no entendía del todo, pero fue llamado a seguir hasta el fin. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué palabra para cerrar esta primera parte. Daniel no recibió todos los detalles para satisfacer su mente, pero recibió una promesa para sostener su fe. Irás hasta el fin, reposarás, te levantarás, recibirás tu heredad. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. No entendemos todo, pero seguimos. No controlamos todo, pero confiamos. No evitamos toda angustia, pero sabemos que hay resurrección. No vivimos como el mundo, porque nuestro destino no termina en el polvo, sino en la promesa del Dios vivo. Así que levanta la mirada, pero no hacia rumores. Levántala hacia Cristo. Abre los ojos, pero no para vivir obsesionado con el caos. Ábrelos para discernir los tiempos. Abre la Biblia, no solo las noticias. Dobla tus rodillas.
no solo tu atención ante el mundo. Afirma tu paz, no en gobiernos, economías o seguridades humanas, sino en el Señor. Porque vendrán tiempos de angustia, pero también vendrá el cumplimiento de la promesa. Habrá sacudidas, pero Dios tendrá un pueblo purificado. Habrá tinieblas, pero los entendidos resplandecerán. Habrá lucha, pero Cristo reina, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando hablamos de quebrantamiento, tenemos que entenderlo correctamente, porque si no lo entendemos desde la Escritura, podemos caer en dos errores peligrosos. El primer error es pensar que todo quebrantamiento es destrucción sin propósito, como si Dios hubiera perdido el control y el mundo estuviera simplemente en manos del caos. El segundo error es hablar del quebrantamiento con una frialdad religiosa que no se compadece del dolor humano. Ninguna de las dos cosas representa el corazón de Dios. El quebrantamiento bíblico no es crueldad divina, es el trato santo de Dios llamando al hombre a despertar, a humillarse, a reconocer su necesidad y a volver al Señor antes de que sea demasiado tarde. Isaías nos da una luz preciosa cuando dice que el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, habita en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto debe estremecernos. Dios está en lo alto, pero no está lejos del humilde. Dios es santo, pero no desprecia al corazón rendido. Dios es eterno, pero se inclina hacia el que ya no presume de su propia fuerza. El quebrantamiento no es el lugar donde Dios abandona al hombre. Muchas veces es el lugar donde el hombre por fin deja de huir de Dios. El problema es que al ser humano le cuesta humillarse voluntariamente. Mientras todo funciona, mientras hay dinero, salud, planes, entretenimiento, estabilidad, aplausos y control aparente, muchos no sienten necesidad de buscar al Señor. Dicen, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para pensar en la eternidad. Pero cuando las seguridades comienzan a temblar, cuando aquello que parecía fuerte se vuelve frágil, cuando el mundo muestra que no puede sostenernos, entonces el alma empieza a hacerse preguntas que antes evitaba. ¿Dónde está mi esperanza? ¿En quién confío realmente? ¿Qué queda de mi fe cuando me quitan la comodidad? Por eso Dios puede usar tiempos difíciles para sacudir a su iglesia, no para destruirla, sino para limpiarla, no para avergonzarla, sino para despertarla, no para apagar la fe, sino para probar si esa fe era verdadera. En tiempos de comodidad, cualquiera puede decir que cree. En tiempos de presión se revela dónde estaba el fundamento. En tiempos tranquilos muchos cantan. En tiempos de angustia se descubre quién ha aprendido a orar. En tiempos de abundancia muchos hablan de confianza. En tiempos de escasez se ve si la confianza estaba en Dios o en la cuenta bancaria. En tiempos de normalidad muchos dicen amar la palabra. En tiempos de confusión se descubre quién la tenía guardada en el corazón. Y aquí debemos hacer una pausa seria, porque no podemos pedir avivamiento y al mismo tiempo rechazar toda limpieza. No podemos pedir que Dios use a la iglesia y al mismo tiempo resistir el trato que nos prepara. No podemos decir, Señor, despierta a esta generación y luego quejarnos cuando Él permite circunstancias que nos obligan a despertar. Muchas veces el quebrantamiento de Dios viene a quitar lo que estaba ocupando el lugar de Dios. Viene a revelar ídolos escondidos. Viene a mostrar la fragilidad de nuestros sistemas. Viene a desnudar la falsa seguridad del dinero, del gobierno, de la salud, de la rutina, de la aprobación humana, de la religiosidad sin fuego. Y esto no es solo para el mundo. El juicio empieza por la casa de Dios. Esa frase debe humillarnos. Antes de señalar a las naciones, antes de criticar a los políticos, antes de mirar la maldad del sistema, la iglesia debe mirarse delante del Señor. ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos predicando la verdad? ¿Estamos orando? ¿Estamos amando? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos preparando al pueblo para permanecer firme? ¿O nos hemos acomodado a una forma de cristianismo sin cruz, sin vigilancia, sin arrepentimiento, sin temor de Dios? Si Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, entonces no debemos sorprendernos cuando Él empieza a limpiar aquello que se había manchado. El quebrantamiento económico, espiritual, social, familiar o personal puede ser una voz que nos llama a volver. No todo dolor es igual. No toda situación debe interpretarse con ligereza. Pero sí podemos afirmar esto. Dios sabe usar las sacudidas para llevar al hombre a reconocer que necesita ayuda.
El hombre moderno se siente fuerte hasta que descubre que no controla casi nada. No controla el próximo respiro. No controla la próxima noticia. No controla la economía mundial. No controla el corazón de sus hijos. No controla la salud de su cuerpo. No controla el día de mañana. Y cuando esa ilusión de control se rompe, puede entrar la desesperación o puede entrar la humildad. El humilde dice: Señor, necesito de ti. El orgulloso se endurece. El humilde busca la palabra. El orgulloso busca culpables. El humilde se arrepiente. El orgulloso se justifica. El humilde ora. El orgulloso se enfurece. El humilde dice: enséñame. El orgulloso dice: yo sé. Por eso Daniel 12 dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente. La misma temporada que purifica a unos endurece a otros. La diferencia no está solo en la intensidad de la prueba, sino en la postura del corazón. Y en ese escenario de los tiempos finales, Daniel menciona a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Aquí necesitamos ser bíblicos y cuidadosos. Miguel no es Jesucristo. Jesucristo no es Miguel. Cristo es el Hijo eterno, el Verbo hecho carne, Señor de señores, Rey de reyes, Creador y Salvador. Miguel es un arcángel, un príncipe poderoso dentro del orden angelical, asociado en la Escritura con protección y batalla espiritual. No confundamos al comandante celestial con el Hijo de Dios. No rebajemos a Cristo a una criatura, por poderosa que sea. Cristo no pertenece al rango de los ángeles le adoran. Sin embargo, la presencia de Miguel en Daniel nos recuerda que hay una realidad espiritual que muchas veces olvidamos. No vivimos solamente en un mundo material. No todo se explica por economía, política, psicología, estrategia humana o decisiones visibles. Hay un mundo espiritual, hay batalla, hay oposición, hay principados y potestades. Pablo lo dice claramente en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no significa que veamos demonios detrás de cada problema, ni que vivamos obsesionados con lo invisible. Significa que debemos vivir espiritualmente despiertos. El creyente ingenuo solo mira lo natural. El creyente maduro entiende que muchas cosas visibles tienen raíces invisibles. Cuando hay confusión masiva, endurecimiento moral, odio contra la verdad, engaños religiosos, enfriamiento espiritual, presión contra la fe, no debemos mirar solamente la superficie. Hay una batalla más profunda. Pero atención, la respuesta no es paranoia, la respuesta es armadura de Dios. Verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación, palabra de Dios y oración perseverante. No vencemos con gritos carnales, no vencemos con miedo, no vencemos con teorías, vencemos permaneciendo firmes en Cristo. Daniel mismo vivió algo de esto. Él oró, buscó al Señor, se humilló y la respuesta fue oída desde el primer día. Pero hubo oposición espiritual. ¡Qué enseñanza tan profunda! Hay respuestas que no llegan en el tiempo que quisiéramos, no porque Dios no haya oído, sino porque hay batallas que no vemos. Por eso no abandones la oración demasiado pronto. No digas: Dios no me escucha, solo porque todavía no ves la respuesta. Daniel siguió buscando, Daniel perseveró. Daniel no dejó de orar porque el cielo parecía en silencio. Y al final recibió revelación, no toda para su tiempo, pero sí suficiente para obedecer. Esto nos habla a nosotros. En tiempos finales no necesitamos una iglesia distraída. Necesitamos una iglesia que ora, una iglesia que entiende que las batallas más importantes no se ganan primero en debates públicos, sino en rodillas dobladas. No se ganan con ansiedad, sino con intercesión. No se ganan copiando la ira del mundo, sino permaneciendo en la presencia de Dios. La oración no es una decoración del culto, es respiración espiritual. Una iglesia que deja de orar empieza a depender de métodos. Una familia que deja de orar queda expuesta a las voces del mundo. Un creyente que deja de orar empieza a interpretar todo desde el temor o desde la carne. Y junto a la oración necesitamos la palabra. Porque si solo oramos sin palabra podemos volvernos emocionales y confusos.
Si solo estudiamos sin oración, podemos volvernos secos y orgullosos. Palabra y oración mantienen al creyente firme. La palabra nos muestra quién es Dios. La oración nos mantiene en comunión con Él. La palabra corrige nuestros pensamientos. La oración rinde nuestro corazón. La palabra nos da promesas. La oración nos enseña a descansar en ellas. En tiempos de angustia, no sobrevivirá espiritualmente el que solo se informe mucho. Permanecerá firme el que se alimente de la verdad y hable con Dios. Ahora bien, cuando Daniel menciona a Miguel y el tiempo de angustia, también nos obliga a mirar el papel de Israel y Jerusalén dentro del plan de Dios. Y debemos hacerlo con reverencia, no con odio, no con fanatismo político, no con ceguera humana, sino con ojos bíblicos. La Biblia nos llama a orar por la paz de Jerusalén. Jerusalén no es una ciudad cualquiera dentro del relato bíblico. Es una ciudad cargada de historia, promesa, lágrimas, juicio, esperanza y cumplimiento profético. Allí Dios hizo cosas que marcaron la historia de la redención. Allí Cristo fue crucificado y resucitó. Allí se cumplieron promesas y allí todavía muchas cosas apuntan al propósito final de Dios. Pero cuando hablamos de Israel debemos recordar algo. La tierra pertenece al Señor, no al orgullo humano, no al capricho de los pueblos, no a la soberbia de las naciones. Dios es dueño de la tierra y de la historia. Él presta, permite, disciplina, restaura, arranca y vuelve a plantar según su soberanía. Israel entró en la tierra bajo Josué, fue disciplinado por su desobediencia, sufrió divisiones, cautiverios, dispersión y restauraciones. La historia bíblica muestra que ningún pueblo puede poseer bendición divina sin responder a Dios. El privilegio sin obediencia se convierte en juicio. La promesa no anula la santidad de Dios. La división del reino después de Salomón es una advertencia tremenda. Roboam no escuchó el consejo sabio. La presión económica, la dureza política y la falta de humildad produjeron ruptura. 10 tribus se separaron. Jeroboam levantó becerros de oro para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén a adorar. Creó un sistema religioso alternativo, un sacerdocio falso, un culto conveniente. ¡Qué enseñanza tan actual! Cuando el corazón humano quiere conservar poder, puede fabricar religión para controlar al pueblo. Puede decir, no hace falta subir a Jerusalén, no hace falta obedecer lo que Dios estableció. Aquí tienes algo más fácil, más cerca, más cómodo. Y así comienza la apostasía. El becerro de oro no siempre aparece como idolatría descarada. A veces aparece como religión práctica, conveniente, adaptada al interés de un líder. A veces aparece como culto sin obediencia. A veces aparece como espiritualidad que evita la cruz. A veces aparece como sistema que mantiene a la gente lejos de la verdad para que no pierda el control humano. Jeroboam no solo cometió un error administrativo, abrió una puerta espiritual de tropiezo. Y cuando una nación, una iglesia o una familia acepta un culto fabricado por conveniencia, tarde o temprano cosecha dolor. Por eso los tiempos de angustia también revelan qué adoración era verdadera. Cuando todo está cómodo, es fácil mantener becerros. Cuando llega la sacudida, se descubre si adorábamos a Dios o a un sistema. Si buscábamos al Señor o solo una seguridad religiosa, si obedecíamos la palabra o seguíamos tradiciones humanas. Si teníamos comunión con Cristo o dependencia de estructuras, Dios en su misericordia derriba becerros para que el pueblo vuelva al Dios vivo. Y aunque duela, bendito sea el quebrantamiento que nos arranca de la idolatría y nos devuelve a la verdad. Ezequiel habla de restauración, de huesos secos que vuelven a vivir, de un pueblo reunido, de Dios actuando para santificar su nombre entre las naciones. Y esto nos recuerda que el plan de Dios no se cancela por la rebelión humana. Los hombres pueden alterar caminos, retrasar obediencias, complicar historias, dividir naciones, levantar ídolos, pero no pueden anular el propósito eterno de Dios. El Señor siempre gana, no gana según los métodos del hombre. No gana por ansiedad, no gana improvisando. Gana porque es Dios, porque gobierna la historia, porque sabe cómo quebrantar, limpiar, reunir, restaurar y glorificar su nombre. Esto debe darnos paz. No una paz ingenua, sino una paz bíblica. Porque cuando miramos los últimos tiempos, las naciones, Israel, Jerusalén, la guerra espiritual, las señales, el aumento de la maldad, podríamos inquietarnos.
Pero el Señor nos llama a otra postura. Mantengan la paz y la fe. La paz no es negar que vendrán dificultades. La paz es saber que Cristo está por encima de ellas. La fe no es cerrar los ojos ante la realidad. La fe es abrir los ojos a la realidad más alta. Dios tiene el control. Nada ocurre sin que Él lo sepa. Nada sorprende al Altísimo. Nada se escapa de sus manos. Y esto debemos aplicarlo de manera muy concreta. Tus hijos están en sus manos. Tu salud está en sus manos. Tu economía está en sus manos. Tu futuro está en sus manos. Tu iglesia está en sus manos. Tu nación está en sus manos. No significa que no debemos actuar con responsabilidad. Debemos trabajar, cuidar, enseñar, orar, administrar, discernir, obedecer. Pero no podemos vivir como si el peso del universo estuviera sobre nuestros hombros. No somos Dios. No podemos controlar todo. Cristo nos enseñó a pedir el pan de cada día. No a vivir esclavizados por la ansiedad del mes, del año o de toda la vida. Basta a cada día su propio afán. Esa frase es una medicina contra la angustia. El mundo quiere que vivas consumido por lo que todavía no llegó. Cristo te llama a confiar hoy. Hoy ora, hoy obedece, hoy lee la palabra, hoy perdona, hoy trabaja con fidelidad, hoy cuida tu casa, hoy confía en el Padre. Mañana tendrá su propio afán, pero también tendrá la misericordia de Dios si estás en Cristo. Muchos viven agotados no por el problema de hoy, sino por el miedo a 100 mañanas imaginadas. Y el Señor nos llama a descansar en Él paso a paso. La falsa tranquilidad que produce el dinero se puede evaporar. Los ahorros pueden desaparecer. Los trabajos pueden cambiar. Las economías pueden temblar. Personas que ayer parecían estables hoy pueden sentirse perdidas. No lo decimos para asustar, sino para ubicar nuestra esperanza. Haz tesoros en el cielo. Invierte tu corazón en lo eterno. Sé responsable con lo material, pero no adores lo material. Administra bien, pero no pongas tu identidad en lo que tienes. Porque si tu paz depende de tus posesiones, tu paz está en peligro. Pero si tu paz depende de Cristo, podrás atravesar escasez o abundancia sin perder el alma. El Salmo 91 nos recuerda que hay refugio bajo la sombra del Omnipotente. No es un amuleto para repetir sin fe. Es una confesión de dependencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La clave es habitar, no visitar de vez en cuando, no acercarse solo en crisis, habitar, vivir bajo su señorío, permanecer en comunión, confiar en su cuidado. El creyente que habita en Dios no está exento de toda dificultad, pero está cubierto por una presencia que el mundo no puede dar. Entonces, ¿qué hacemos mientras los tiempos avanzan? Primero, mantenemos la paz y la fe. Segundo, nos agarramos a la palabra y a la oración. Tercero, descansamos en que todo está bajo el control de Dios, no bajo el control de los hombres, no bajo el control de los mercados, no bajo el control del enemigo, no bajo el control de nuestras emociones. Dios gobierna, y porque Dios gobierna, la iglesia puede vivir sin pánico, sin ingenuidad, sin odio, sin sueño espiritual y sin desesperación. Esto no significa que todo será fácil. Daniel no dijo que no habría angustia. Jesús no dijo que no habría dolores. Pablo no dijo que no habría batalla. Pero todos nos enseñan que el pueblo de Dios no debe enfrentar estos tiempos con el espíritu del mundo. Tenemos otro fundamento. Tenemos otra esperanza, tenemos otra ciudadanía, tenemos otro pastor, tenemos otra luz, tenemos otra paz, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Escritura, tenemos acceso al Padre, tenemos promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Así que no vivas como quien no sabe hacia dónde va la historia. No vivas esclavo de titulares. No vivas alimentando temor. No vivas confiando en hombres que hoy prometen y mañana fallan. Ora por las autoridades, sí. Ora por las naciones, sí. Ora por Jerusalén, sí. Pero pon tu confianza solo en el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Los hombres pueden confundirse, dividirse, pelear, cambiar de opinión, equivocarse, prometer lo que no pueden cumplir. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si viene quebrantamiento, que nos encuentre humillados, no endurecidos. Si viene angustia, que nos encuentre velando, no dormidos.
Si viene confusión, que nos encuentre en la palabra, no siguiendo cualquier voz. Si viene presión, que nos encuentre orando, no desesperados. Si vienen sacudidas, que nos encuentren con tesoros en el cielo, no aferrados a ídolos de tierra. Si el Señor permite pruebas, que puedan purificarnos y no endurecernos. Que podamos decir, Señor, no entiendo todo, pero confío. No controlo todo, pero tú gobiernas. No sé todos los detalles del mañana, pero sé que mi vida está en tus manos. Porque la angustia del tiempo final no tendrá la última palabra. La última palabra la tiene Dios. La guerra espiritual no tendrá la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Las naciones no tendrán la última palabra. La última palabra la tiene el Rey de Reyes. La muerte no tendrá la última palabra. Habrá resurrección. Los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán. Y los que enseñan justicia resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Por eso, iglesia, despierta, no para temblar, sino para prepararte. No para vivir con miedo, sino para vivir en santidad. No para esconderte del mundo, sino para brillar con la verdad. No para correr detrás de rumores, sino para permanecer firme en Cristo. Porque Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y vuelve de sus malos caminos, encontrará en medio de la angustia una presencia que el mundo no conoce. La presencia del Dios vivo, santo, fiel y todopoderoso. Y si Daniel nos muestra que hay cosas selladas hasta el tiempo del fin, Apocalipsis nos recuerda que Dios no ha dejado a su iglesia sin luz. Hay verdades que Daniel oyó y no entendió completamente, porque no eran para su generación. Pero cuando Juan, ya anciano, desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, recibe la revelación, el Señor comienza a abrir delante de la iglesia una ventana extraordinaria. No para satisfacer curiosidad, no para alimentar miedo, no para convertir la profecía en espectáculo, sino para revelar a Jesucristo en su gloria, en su autoridad, en su victoria y en su gobierno sobre la historia. El libro de Apocalipsis no empieza diciendo la revelación del anticristo, no empieza diciendo la revelación de las plagas, no empieza diciendo la revelación de los terremotos, de las guerras, de las bestias o de los juicios. Todo eso aparece, sí, pero no es el centro. El libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Ahí está la clave. Si alguien lee Apocalipsis y termina más impresionado con el enemigo que con Cristo, lo leyó mal. Si alguien estudia Apocalipsis y sale lleno de terror pero no lleno de adoración, lo entendió de manera incompleta. Si alguien predica Apocalipsis y solo produce ansiedad, pero no santidad, esperanza, reverencia y firmeza, entonces no ha puesto a Cristo en el centro. El protagonista del último libro de la Biblia es Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, el Rey que reina, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que viene con las nubes y todo ojo le verá, el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Cristo que Apocalipsis revela. No un Cristo débil, no un Cristo silencioso ante la maldad, no un Cristo encerrado en una imagen religiosa, no un Cristo reducido a sentimentalismo, sino el Señor glorificado que gobierna al final de la historia. Y esto es precisamente lo que la iglesia necesita en tiempos de angustia. Una visión más alta de Cristo. Porque una iglesia con una visión pequeña de Cristo se derrumba ante noticias grandes. Una iglesia que ve a Cristo pequeño tiembla cuando las naciones tiemblan. Una iglesia que solo conoce a Cristo como ayuda emocional, pero no como Rey eterno, pierde la paz cuando el mundo se sacude. Pero cuando Juan cae como muerto delante del Hijo del Hombre glorificado y escucha, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Entonces la iglesia entiende que su esperanza no está en la estabilidad de los hombres, sino en el Cristo vivo que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué frase? Tengo las llaves. No las tiene el diablo, no las tienen los gobiernos, no las tienen los sistemas humanos, no las tiene la enfermedad, no las tiene la economía, no las tiene la muerte como poder independiente. Cristo tiene las llaves
La muerte no es soberana, Cristo es soberano. El Hades no es dueño final, Cristo es Señor. Y si Él tiene las llaves, entonces el creyente puede vivir con temor reverente, pero no con terror esclavizante. Puede reconocer la seriedad de los tiempos, pero sin perder la paz. Puede mirar el futuro con vigilancia, pero no con desesperación. Porque el que estuvo muerto y vive por los siglos está sentado en autoridad. Juan conoció a Jesús de cerca. Lo vio caminar por Galilea, lo vio cansado, lo vio llorar, lo vio cenar con sus discípulos, lo vio lavar pies, lo vio al pie de la cruz, vio su sangre, vio su costado traspasado, vio la tumba vacía, vio al resucitado. Pero en Patmos lo ve de una manera que nunca lo había visto. Ya no lo ve solamente en la humildad de su ministerio terrenal, lo ve con ojos como llama de fuego, con voz como estruendo de muchas aguas, con rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan, el discípulo amado, el que se recostó cerca del Señor, cae como muerto a sus pies. Esto debe enseñarnos a no tratar a Cristo con familiaridad irreverente. Sí, Él es cercano, sí, Él es pastor, sí, Él es salvador, sí, Él llama amigos a los suyos. Pero también es santo, glorioso, majestuoso, juez verdadero, rey eterno. Hay una generación que quiere un Jesús íntimo, pero no santo, cercano, pero no Señor, amoroso, pero no juez, consolador, pero no rey. Apocalipsis corrige esa visión incompleta. El Cristo que abraza también purifica. El Cristo que salva también juzga. El Cristo que lava con su sangre también camina entre los candeleros examinando a sus iglesias. Y ahí hay otra verdad fuerte. En Apocalipsis, antes de hablar extensamente de juicio sobre el mundo, Cristo habla a su iglesia. Antes de mostrarnos muchas cosas que vendrán sobre las naciones, el Señor se pasea entre los candeleros y dirige mensajes a las congregaciones. ¿Por qué? Porque el juicio empieza por la casa de Dios. Porque la iglesia no puede mirar el futuro profético como espectadora orgullosa. Tiene que dejarse examinar por el Señor. Cristo no solo mira Babilonia, mira Éfeso, mira Esmirna, mira Pérgamo, mira Tiatira, mira Sardis, mira Filadelfia, mira la Odisea. Mira el amor, la doctrina, la perseverancia, la tolerancia al pecado, la tibieza, la fidelidad, la apariencia de vida, la pobreza espiritual, el orgullo religioso. Esto es muy importante para nosotros, porque cuando hablamos de tiempos finales fácilmente queremos mirar hacia afuera, las naciones, las guerras, los gobiernos, las crisis, los sistemas, los enemigos, los acontecimientos. Pero Cristo primero pregunta, iglesia, ¿cómo estás tú? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Toleras lo que yo aborrezco? ¿Tienes nombre de que vives pero estás muerto? ¿Eres tibia? ¿Guardas mi palabra? ¿Perseveras? ¿Te crees rica y no sabes que eres pobre, ciega y desnuda? Antes de interpretar todo lo que sucede fuera, necesitamos permitir que el Señor interprete lo que está pasando dentro. Porque una iglesia no está preparada para los tiempos de angustia solo porque sabe hablar de profecía. Está preparada si ama a Cristo, guarda su palabra, no niega su nombre, se arrepiente, persevera, discierne, ora y permanece fiel. Una iglesia con mucha información y poco arrepentimiento sigue siendo vulnerable. Una iglesia que conoce mapas proféticos pero tolera pecado sin confrontarlo no está despierta. Una iglesia que estudia Apocalipsis pero ha dejado el primer amor necesita volver. Cristo no dice, bienaventurado el que especula, dice, bienaventurado el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leer, oír y guardar. Ahí está el orden. Muchos quieren leer para debatir, otros quieren oír para emocionarse, pero el libro bendice al que guarda. La profecía tiene que producir obediencia. Si leo Apocalipsis y no me arrepiento de mi tibieza, ¿qué entendí? Si oigo sobre el Cristo glorificado y sigo viviendo como si Él no caminara entre los candeleros, ¿qué oí? Si escucho que el tiempo está cerca y sigo posponiendo la santidad, el perdón, la oración, la entrega, entonces no he guardado la palabra. La bienaventuranza no es para el curioso, es para el obediente. Y la palabra bienaventurado, en su sentido espiritual, nos habla de verdadera riqueza. No la riqueza que se mide por dinero, propiedades o seguridad material. La Biblia nunca reduce la bendición de Dios a tener más cosas. Hay hombres ricos que son pobres delante de Dios, y hay hombres pobres que son espiritualmente ricos. Hay personas con cuentas llenas y almas vacías.
Hay creyentes sencillos, sin grandes posesiones, pero llenos de fe, de esperanza, de palabra, de oración, de paz. Esa es riqueza verdadera. Bienaventurado no es simplemente el que tiene comodidad. Bienaventurado es el que tiene a Dios, entiende su palabra y vive conforme a ella. Esto nos libera de una mentira muy peligrosa: medir la fe por el dinero. Hay quienes piensan que si alguien tiene mucho es porque tiene más fe, y si alguien tiene poco es porque algo le falta espiritualmente. Eso no es bíblico. La fe no se mide por la cuenta bancaria. Se mide por obediencia, perseverancia, amor a Cristo, fidelidad en la prueba, confianza en Dios y fruto del Espíritu. De hecho, muchas veces es más difícil vivir con poco y seguir confiando, seguir dando gracias, seguir caminando en integridad, seguir creyendo que Dios provee día a día. El Señor no dijo: danos el pan de todo el año para que no tengamos que depender. Dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué difícil se nos ha vuelto vivir el día a día. Queremos tener todo asegurado, todo calculado, todo previsto, todo bajo control. Y no está mal ser responsables, ahorrar con sabiduría, trabajar, administrar, planificar. Pero cuando la planificación se convierte en nuestro Dios, la ansiedad toma el trono. En los tiempos bíblicos, muchos vivían dependiendo del pan del día. Hoy queremos tener el mes, el año, el futuro entero garantizado. Y cuando algo amenaza esa falsa seguridad, nos derrumbamos. Cristo nos llama a una confianza más profunda. No os afanéis por el día de mañana. No porque mañana no importe, sino porque el Padre gobierna mañana también. El problema no es tener recursos. El problema es confiar en ellos como si fueran eternos. El dinero puede dar una tranquilidad aparente, pero no puede salvar el alma. Puede pagar cosas, pero no comprar paz verdadera. Puede abrir puertas humanas, pero no abrir el reino de Dios. Puede desaparecer en un instante. Puede ser robado, perdido, devaluado, bloqueado, mal administrado, destruido por crisis. Por eso Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Los tiempos de angustia revelan dónde estaban nuestros tesoros. Y aquí la palabra vuelve a ser central. En medio de un mundo saturado de noticias, la iglesia necesita volver al libro. No porque ignoremos lo que pasa, sino porque necesitamos una fuente más alta que los titulares. Las noticias cambian cada hora. La palabra permanece para siempre. Los comentaristas interpretan desde ideologías, intereses, miedos o emociones. La Escritura interpreta la historia desde el trono de Dios. Si el creyente se alimenta más de noticias que de Biblia, terminará con el corazón agitado. Si se alimenta más de rumores que de promesas, vivirá ansioso. Si escucha más al mundo que al pastor, perderá discernimiento. Por eso debemos leer Apocalipsis, no para volvernos raros, obsesivos o alarmistas, sino para ver a Cristo, para recordar que la historia no está abandonada, para entender que el mal tendrá límite, para saber que la iglesia debe vencer, para escuchar al Espíritu decir a las iglesias lo que deben oír, para mirar al Cordero en medio del trono, para entender que Babilonia cae, que los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que al final no triunfa la bestia, no triunfa el falso profeta, no triunfa la mentira, no triunfa la muerte, triunfa el Cordero. Pero hay creyentes que dicen: Apocalipsis es muy difícil, mejor no lo leo. Y es verdad que hay pasajes profundos, símbolos que requieren estudio, conexiones con Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías y otros profetas. Pero que sea profundo no significa que deba ser abandonado. Si Dios puso una bienaventuranza sobre el que lee, oye y guarda, entonces no nos dio este libro para que lo dejáramos cerrado. Lo dio para la iglesia. Lo dio para ser leído con humildad. Lo dio para que el pueblo de Dios entienda que Cristo reina aun cuando el mundo parezca descontrolado. Daniel recibió revelaciones que eran para el tiempo del fin. Juan recibió una revelación que muestra a Cristo y las cosas que debían suceder. Ambos nos enseñan que la historia tiene dirección. No estamos dando vueltas en círculos sin sentido. Dios no improvisa. Las naciones no escriben el final por encima del Altísimo. El pecado no reinará para siempre. La injusticia no quedará sin respuesta. El sufrimiento del pueblo de Dios no será olvidado. La sangre de los mártires no cae al suelo sin que Dios la vea. La oración de los santos sube delante del trono
y el Cordero abre los sellos. ¡Qué seguridad para tiempos de angustia! Ahora, esto debe movernos a una vida diferente. Si el tiempo está cerca, no vivas distraído. Si Cristo camina entre los candeleros, no juegues con la tibieza. Si la palabra trae bienaventuranza al que la guarda, no seas solo oyente. Si el Señor tiene las llaves, no vivas esclavo del miedo a la muerte. Si el Cordero vencerá, no hagas pactos con Babilonia. Si la iglesia debe resplandecer en tiempos oscuros, no apagues tu luz por querer agradar al mundo. Si la historia terminará delante del trono, no pongas tu corazón en lo que se va a quemar. Y también debemos recuperar el valor de repartir, enseñar y abrir la Biblia. Qué privilegio tan grande tener la palabra en nuestras manos. Hubo épocas en las que no era común que cada creyente tuviera una Biblia personal. Hoy muchos tienen una en casa, otra en el móvil, otra en una aplicación, varias traducciones, comentarios, diccionarios, recursos, y aún así no la leen. ¡Qué tragedia! Tener la palabra tan cerca y el corazón tan lejos. No es falta de acceso, muchas veces es falta de hambre. Y los tiempos que vienen no serán soportados por cristianos sin hambre de escritura. Una Biblia abierta puede cambiar una casa. Una Biblia leída con fe puede confrontar una mentira que llevaba años gobernando una mente. Una Biblia entregada a una persona puede ser el comienzo de una vida nueva. Porque la palabra no es un libro cualquiera. Es viva y eficaz. Es espada del Espíritu. Es lámpara a nuestros pies. Es pan. Es semilla. Es martillo que quebranta la piedra. Es fuego. Es espejo. Es testimonio de Cristo. Juan mismo dijo que no escribió todo lo que Jesús hizo, pero sí escribió lo necesario para que creyendo tengamos vida. Si eso es verdad del Evangelio de Juan, ¿cuánto más debemos valorar toda la Escritura que Dios ha preservado para su pueblo? Entonces pregúntate, ¿qué lugar tiene la Biblia en tu vida ahora mismo? No en teoría, no lo que dices en la iglesia, en la práctica. La abres, la meditas, la obedeces, ¿la enseñas a tus hijos? ¿La usas para discernir lo que escuchas? ¿La llevas a tus decisiones? ¿La guardas en el corazón? ¿O está cerrada mientras otras voces te disipulan? Porque todos estamos siendo formados por algo. Si no es la palabra, será el miedo. Si no es Cristo, será la cultura. Si no es la verdad, será la mentira más atractiva del momento. Y en tiempos de angustia, lo que nos formó en secreto se revelará públicamente. Juan en Patmos estaba desterrado, pero no estaba abandonado. Estaba limitado físicamente, pero espiritualmente recibió una revelación inmensa. Esto también nos enseña que las circunstancias no pueden encerrar la palabra de Dios. Los hombres pueden aislar a un siervo, pero no pueden aislar a Cristo. Pueden mandar a Juan a una isla, pero no pueden impedir que el cielo se abra. Pueden intentar apagar una voz, pero no pueden detener la revelación de Dios. ¿Qué esperanza para la iglesia perseguida? Limitada, despreciada o presionada. La palabra del Señor no está presa y el Cristo que Juan ve no está derrotado. Está en medio de los candeleros. Esto significa que Cristo está en medio de su iglesia, no desde lejos, no como espectador indiferente, está en medio, observa, examina, sostiene, corrige, anima, advierte, recompensa, quita candeleros si hay obstinación, abre puertas que nadie puede cerrar, reprende y disciplina a los que ama, llama a vencer. La iglesia no se sostiene porque sea fuerte en sí misma, se sostiene porque Cristo camina en medio de ella. Pero esto también nos responsabiliza. Si Cristo está en medio, no podemos fingir. Él sabe si hemos dejado el primer amor, sabe si tenemos apariencia de vida, pero estamos muertos. Sabe si somos fieles con poca fuerza, sabe si toleramos pecado, sabe si nos creemos ricos, pero somos pobres espiritualmente. Sabe si hemos guardado su palabra, sabe si hemos negado su nombre. Y porque sabe, habla. El problema no es que Cristo guarde silencio. El problema es que la iglesia a veces no quiere oír lo que el Espíritu dice. Por eso Apocalipsis repite, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No lo que la moda dice, no lo que la cultura exige, no lo que el miedo grita, no lo que la carne desea, lo que el Espíritu dice.
Una iglesia preparada para tiempos de angustia necesita oído espiritual, oído para la palabra, oído para la corrección, oído para la advertencia, oído para el consuelo, oído para distinguir la voz del pastor en medio de miles de voces extrañas. Si perdemos el oído, perdemos dirección. Si perdemos dirección, nos volvemos vulnerables. Y aquí está el llamado de esta parte. Vuelve a leer Apocalipsis mirando a Cristo. No empieces por el miedo al anticristo. Empieza por la gloria del Señor. No empieces por la curiosidad sobre plagas. Empieza por la voz que dice no temas. No empieces por discutir fechas. Empieza por examinar tu iglesia, tu vida, tu amor, tu permanencia, tu obediencia. No empieces preguntando cuánto falta. Empieza preguntando si estás preparado. Porque puede que alguien sepa mucho del fin y no esté listo. Y puede que una persona sencilla que ama a Cristo, guarda su palabra y ora con fidelidad, esté más preparada que muchos que discuten sin obedecer. El tiempo está cerca. Eso no significa que debamos vender todo irresponsablemente, dejar de trabajar, abandonar nuestras obligaciones o vivir de manera desequilibrada. Significa que debemos vivir con eternidad en el corazón. Trabaja, pero no idolatres el trabajo. Ahorra, pero no adores el dinero. Ama a tu familia, pero no pongas sobre ellos el peso de ser tu Dios. Sirve en la iglesia, pero no olvides permanecer en Cristo. Lee noticias si es necesario, pero no permitas que gobiernen tu ánimo. Planifica, pero somete tus planes al Señor. Vive el día, pero espera la eternidad. Eso es madurez. Porque el mundo seguirá comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, edificando y celebrando como si nada fuera a pasar. Y muchas de esas cosas no son malas en sí mismas. El problema es vivir sin discernimiento, sin arrepentimiento, sin preparación, como si el Señor no viniera, como si la historia no tuviera juicio, como si la vida fuera solo lo visible. Jesús dijo que así fue en los días de Noé y en los días de Lot. La normalidad puede convertirse en anestesia espiritual. La rutina puede dormir el alma. Por eso velad, por eso orad, por eso guardad la palabra. Iglesia, no estamos llamados a vivir asustados, pero tampoco dormidos. No estamos llamados a vivir obsesionados con el fin, pero sí preparados para encontrarnos con el Señor. No estamos llamados a esconder la cabeza en la arena, pero tampoco a perder la paz mirando el caos. Estamos llamados a resplandecer como entendidos, a enseñar justicia, a vivir quebrantados y humildes, a sostenernos en la palabra y la oración, a mirar a Cristo glorificado, a guardar lo que está escrito, a recordar que el tiempo está cerca. Y si Cristo dice, no temas, entonces no temas. Pero si Cristo dice, arrepiéntete, entonces arrepiéntete. Si Cristo dice, sé fiel hasta la muerte, entonces sé fiel. Si Cristo dice, retén lo que tienes, entonces retén. Si Cristo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces no endurezcas el corazón. La misma boca que consuela también corrige. La misma mano que toca a Juan para levantarlo también sostiene las estrellas y camina entre candeleros. Ese es nuestro Señor. Así que en tiempos de angustia, abre Daniel, abre Apocalipsis, abre los evangelios, abre toda la escritura, pero sobre todo abre el corazón. No leas para ganar discusiones, lee para obedecer. No estudies para parecer profundo, estudia para conocer a Cristo. No escuches profecía para sentir emoción, escúchala para guardar lo que Dios ha dicho. Porque bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan, y esa bienaventuranza será riqueza verdadera cuando todo lo falso empiece a caer. El que tiene a Cristo tiene vida. El que guarda su palabra tiene luz. El que permanece fiel resplandecerá. Y el que espera al Señor no será avergonzado. Y cuando Apocalipsis se abre delante de nosotros, lo primero que debemos recuperar es el temor reverente por la palabra. Porque hay creyentes que tienen la Biblia cerca, pero viven lejos de ella. Tienen una Biblia en la mesa, otra en el móvil, otra en una aplicación, quizá varias traducciones disponibles. Pero el corazón está siendo formado más por noticias, redes, comentarios, miedo, entretenimiento y opiniones humanas que por la voz de Dios. Y en tiempos de angustia, esa diferencia se nota.
Una vida formada por rumores reacciona con ansiedad. Una vida formada por la palabra responde con discernimiento. Una vida alimentada por miedos se derrumba. Una vida alimentada por Cristo permanece firme. Por eso es tan importante que Apocalipsis sea leído correctamente. Su nombre significa revelación, algo que estaba cubierto y que Dios decide descubrir. No es un libro para esconder a Cristo detrás de símbolos, sino para revelarlo. No es un libro para que la iglesia tiemble ante el enemigo, sino para que vea la gloria del Señor. Es cierto que habla de juicio, de oposición, de bestias, de engaño, de plagas, de testigos, de Babilonia, de naciones sacudidas y de acontecimientos tremendos. Pero si leemos todo eso sin ver al Cordero, entonces nos quedamos mirando sombras y perdemos la luz. El centro no es el caos, el centro es Cristo. Y hay una bienaventuranza especial sobre este libro. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Observa bien. Lee, oye y guarda. No basta con leer. Hay gente que lee para discutir. No basta con oír. Hay gente que oye y se emociona, pero luego sigue igual. Hay que guardar. Guardar significa recibir la palabra como autoridad, dejarla entrar, permitir que ordene la vida, que corrija, que despierte, que consuele y que prepare. La bendición no está sobre el curioso, sino sobre el obediente. Esto confronta una enfermedad de nuestro tiempo. Queremos información sin transformación. Queremos saber qué viene, pero no queremos cambiar cómo vivimos. Queremos conocer señales, pero no queremos revisar el corazón. Queremos hablar de profecía, pero no queremos arrepentirnos de la tibieza. Queremos discutir sobre el futuro del mundo, pero no queremos arreglar el altar de oración en nuestra casa. Queremos saber cuánto falta, pero no preguntamos si estamos listos. Y el Señor no nos dio Apocalipsis para alimentar esa curiosidad carnal. Nos lo dio para que vivamos despiertos, santos, firmes y centrados en Jesucristo. Juan escribió el Evangelio mostrando al Verbo hecho carne. Pero en Patmos recibe una revelación del Cristo glorificado. El mismo Jesús que lavó pies aparece ahora con majestad. El mismo que lloró ante la tumba de Lázaro aparece como el primero y el último. El mismo que fue clavado en la cruz aparece vivo por los siglos de los siglos. El mismo que fue juzgado por hombres injustos aparece como juez verdadero. Y esto es necesario. Porque una iglesia que solo mira a Jesús en su humildad terrenal, pero olvida su gloria eterna, puede empezar a tratarlo con ligereza. Y una generación que trata a Cristo con ligereza, termina tratando el pecado con ligereza, la palabra con ligereza, la iglesia con ligereza y la eternidad con ligereza. Apocalipsis nos despierta, nos muestra que Cristo no es un recuerdo histórico ni un símbolo religioso. Él vive, Él reina, Él sostiene, Él camina en medio de los candeleros. Él conoce las obras de sus iglesias. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Él reprende a los que ama. Él llama a vencer. Él promete corona al fiel. Él advierte al tibio. Él consuela al perseguido. Él denuncia al que tolera falsa doctrina. Él anima al que tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra. ¿Ves cómo Apocalipsis no es solo futuro? Es también examen presente. Antes de mostrarnos mucho de lo que vendrá sobre el mundo, Cristo habla a su iglesia. Y esto tiene que tocarnos, porque es más fácil mirar la maldad afuera que permitir que Cristo examine lo que hay dentro. Es más fácil decir el mundo está perdido que decir Señor, he dejado mi primer amor. Es más fácil criticar la confusión de las naciones que reconocer la tibieza en mi propia vida. Es más fácil hablar de Babilonia que arrepentirme de mis pactos con el espíritu de Babilonia. Es más fácil denunciar falsos profetas que revisar si estoy guardando la verdad con humildad. Pero Cristo camina entre los candeleros, no mira a la iglesia desde lejos, está en medio. Y cuando Él está en medio, nada queda oculto. A Éfeso le reconoce obras, trabajo, paciencia y discernimiento, pero le dice que ha dejado su primer amor. Qué palabra tan peligrosa para personas activas. Uno puede trabajar para Dios y enfriarse por dentro. Uno puede defender doctrina y perder ternura hacia Cristo. Uno puede servir mucho y amar poco. Uno puede hacer cosas correctas con un corazón que ya no arde como antes. Y Cristo no se conforma con actividad sin amor. Él dice, recuerda, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. En tiempos de angustia, la iglesia no necesita solamente más movimiento, necesita volver al amor primero. A Esmirna
una iglesia sufrida, Cristo le habla con consuelo. Conoce su tribulación y su pobreza, pero le dice que es rica. Esto corrige nuestra manera de medir. Para el mundo, riqueza es tener mucho. Para Cristo, una iglesia puede parecer pobre y ser rica si permanece fiel. Puede no tener grandes recursos, pero tener tesoro en el cielo. Puede no tener influencia social, pero tener aprobación del Señor. Puede ser presionada, perseguida, despreciada, pero ser preciosa delante de Dios. En tiempos finales necesitaremos esta visión. No medir la bendición solo por comodidad externa, sino por fidelidad interna. A Pérgamo y Tiatira, el Señor denuncia tolerancia a falsas doctrinas y corrupción. Aquí vemos otra vez que el amor de Cristo no es permisividad. Cristo ama a su iglesia demasiado como para dejarla mezclarse con lo que la destruye. Hay enseñanzas que parecen pequeñas concesiones, pero abren puertas enormes. Hay tolerancias que se presentan como amplitud, pero terminan contaminando el altar. Hay pecados que si no se confrontan se vuelven cultura. Y el Señor llama al arrepentimiento, no porque quiera avergonzar a su pueblo, sino porque quiere purificarlo. A Sardis le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué frase tan terrible. Una reputación espiritual puede ocultar muerte interior. Una congregación puede tener nombre, historia, actividad, apariencia, reconocimiento, pero delante de Cristo estar moribunda. Una persona puede tener fama de creyente, pero estar apagada por dentro. Esto debe hacernos temblar. No basta con que otros piensen que estamos vivos. Importa lo que Cristo ve. No basta con tener un nombre, importa tener vida. En tiempos de angustia las apariencias no sostienen. Solo la vida verdadera permanece. A Filadelfia el Señor le habla a una iglesia con poca fuerza pero fiel. ¡Qué consuelo! No necesitas ser grande a los ojos humanos para agradar a Cristo. No necesitas tener mucha fuerza visible. Si guardas su palabra y no niegas su nombre, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Muchas veces Dios se glorifica en una iglesia pequeña, humilde, fiel, que persevera en oración, que ama la verdad, que no negocia con el pecado. El mundo busca grandeza. Cristo busca fidelidad. Y la fidelidad con poca fuerza puede brillar más que la apariencia con mucho ruido. A la Odisea le habla con dureza porque era tibia, ni fría ni caliente. Se creía rica, enriquecida, sin necesidad de nada. Pero Cristo la veía desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa es la tragedia de la autosuficiencia espiritual. Cuando una iglesia cree que no necesita nada, está en peligro. Cuando un creyente dice estoy bien, no necesito corrección, no necesito arrepentirme, no necesito más búsqueda, no necesito que Dios me trate, ya está ciego. La Odisea no era pobre por falta de recursos, era pobre por falta de dependencia. Y Cristo aún así llama: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mira la misericordia del Señor. Aún a una iglesia tibia, orgullosa y ciega, Cristo llama. No dice ya no hay esperanza, dice sé pues celoso y arrepiéntete. La puerta todavía puede abrirse, el corazón todavía puede volver, la comunión todavía puede restaurarse. Pero hay que responder. Cristo no fuerza la puerta como un invasor, llama como Señor misericordioso. Y si alguno oye su voz y abre, Él entra. Esta es una palabra para la iglesia, pero también para cada creyente. ¿Estás oyendo? ¿O el ruido de tu vida ya no te deja escuchar el llamado del Señor? Por eso Apocalipsis comienza con iglesias concretas, antes de avanzar hacia visiones más amplias. Porque el futuro profético no debe hacernos escapar de la responsabilidad presente. ¿De qué sirve hablar de la venida del Señor si no estoy viviendo en obediencia hoy? ¿De qué sirve estudiar la gran tribulación si tolero pequeños pecados que me enfrían? ¿De qué sirve saber que Cristo vencerá si yo no quiero vencer la carne? ¿De qué sirve denunciar el sistema del mundo si mi corazón ama lo mismo que el mundo ama? El Señor no busca expertos en escatología sin santidad, busca vencedores. Y vencer en Apocalipsis no significa vivir sin oposición, significa permanecer fiel en medio de ella. Vence el que no abandona a Cristo cuando hay presión. Vence el que no se vende al sistema. Vence el que no niega el nombre del Señor. Vence el que guarda la palabra. Vence el que se arrepiente cuando es reprendido. Vence el que no cambia la verdad por seguridad humana.
Vence el que sigue al Cordero, aunque el camino no sea cómodo. Vencer no es dominar al mundo con fuerza carnal. Vencer es permanecer en Cristo cuando el mundo intenta comprarte, asustarte o seducirte. Y aquí Apocalipsis se conecta con Daniel. Daniel vivió en Babilonia, pero no se arrodilló ante Babilonia. Vivió en un imperio pagano, pero mantuvo oración. Recibió presión, pero no abandonó fidelidad. Supo servir con excelencia, sin contaminarse. Supo interpretar sueños, pero no tomó la gloria para sí. Supo que Dios levanta y quita reyes. Supo que los imperios pasan. Esa es la mentalidad que necesitamos. Vivir en medio de un mundo que cambia sin perder el centro. Estar presentes, trabajar, servir, cumplir responsabilidades, pero con el corazón anclado en el reino que no puede ser destruido. El creyente no debe ser ingenuo, pero tampoco paranoico. Debe discernir, debe saber que hay guerra espiritual, pero no vivir obsesionado con tinieblas. Debe conocer los tiempos, pero no dejar que los tiempos le roben la paz. Debe leer Apocalipsis, pero mirando al Cordero. Debe orar por Jerusalén, por las naciones, por las autoridades, por la iglesia, por los perdidos, pero su confianza no debe estar en los hombres. Debe trabajar y administrar, pero hacer tesoros en el cielo. Debe amar a su familia, pero recordar que Cristo es el fundamento de la casa. Debe vivir el día a día dependiendo del Padre, porque el Señor nos enseñó a pedir el pan de cada día. Esto parece sencillo, pero es profundamente espiritual. Nos humilla, nos recuerda que dependemos, nos libra de la ansiedad de querer controlar todos los mañanas. Nos enseña a caminar paso a paso. Hoy necesito gracia, hoy necesito pan, hoy necesito perdón, hoy necesito dirección, hoy necesito obedecer, hoy necesito velar, hoy necesito amar, hoy necesito permanecer. Mañana volveré a depender. El orgullo quiere independencia. La fe acepta dependencia diaria. Y esa dependencia diaria será clave en tiempos difíciles. Porque cuando se sacuden las falsas seguridades, los que han aprendido a depender del Señor día a día no caen en la misma desesperación que los que hicieron de la estabilidad un ídolo. No porque no sientan dolor, no porque no tengan preguntas, no porque no enfrenten necesidades, sino porque su alma ya fue entrenada para decir: mi socorro viene de Jehová. El que solo sabe vivir con todo asegurado puede desesperarse cuando algo falta, pero el que ha aprendido a caminar con Dios en lo pequeño puede reconocer su mano incluso en el desierto. Por eso el desierto fue escuela para Israel. El maná no caía para todo el año, caía para el día. Dios estaba formando confianza diaria, pero el corazón humano siempre quiere acumular por miedo, controlar por miedo, asegurar por miedo. Y el Señor enseña: confía en mí hoy. No para promover irresponsabilidad, sino para romper la idolatría del control. Haz lo que debes hacer, pero no vivas como si fueras tu propio Dios. Trabaja, pero descansa en el Padre. Planifica, pero somete tus planes. Administra, pero no adores el dinero. Prepárate, pero no pierdas la paz. Esto es muy práctico. Cuando escuches noticias que te inquietan, no alimentes la ansiedad durante horas. Ve a la palabra, ora. Pregunta: Señor, ¿qué quieres formar en mí? Cuando haya incertidumbre económica, no permitas que el miedo gobierne tu casa. Sé prudente, sí, pero declara con tu vida que Dios sigue siendo proveedor. Cuando veas confusión moral y espiritual, no respondas con odio. Responde con verdad, oración, santidad y misericordia. Cuando escuches voces que prometen soluciones humanas absolutas, recuerda que bienaventurado es el que confía en el Señor, no el que deposita su alma en gobiernos, líderes o sistemas. Y esto no significa que no oremos por los gobernantes, debemos hacerlo. La Escritura nos llama a orar por los que están en autoridad, pero una cosa es orar por ellos y otra muy distinta es poner nuestra esperanza final en ellos. Los hombres son limitados, pueden tener buenas intenciones y fallar, pueden prometer y no cumplir, pueden estar ciegos espiritualmente, pueden pelear entre ellos mientras el pueblo sufre, pueden cambiar leyes, mover economías, tomar decisiones, pero no pueden dar vida eterna, no pueden salvar el alma, no pueden establecer el reino de Dios por decreto humano. Nuestra confianza está en Cristo.
El problema de muchas generaciones ha sido esperar salvación de lugares equivocados. Unos esperan que el dinero les salve, otros que la política les salve, otros que la ciencia les salve, otros que una ideología les salve, otros que una iglesia como institución les salve. Pero la salvación tiene un nombre, Jesucristo. Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Y cuando decimos Cristo, no estamos diciendo un apellido. Estamos confesando su oficio, su autoridad, su unción, su misión divina. Jesús es el ungido, el enviado del Padre, el Rey, el sacerdote, el profeta perfecto, el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí también necesitamos claridad. La palabra Mesías, ungido, Cristo, habla de una función establecida por Dios. En el Antiguo Testamento se ungía a reyes, sacerdotes y profetas para tareas específicas, pero Jesucristo no es un ungido más dentro de la historia. Él es el ungido definitivo. Todos los otros eran sombras, anticipos, señales parciales. Él es la realidad plena. Los reyes fallaron. Cristo reina con justicia. Los sacerdotes ofrecían sacrificios repetidos. Cristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Los profetas anunciaban la palabra. Cristo es el Verbo hecho carne. Por eso no necesitamos otro Salvador. No necesitamos otro mediador, no necesitamos otro fundamento. Y cuando Apocalipsis revela a Jesucristo, nos muestra al ungido en su gloria final. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque fue inmolado y con su sangre redimió para Dios gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¡Qué visión tan poderosa! En medio de juicios y sacudidas el cielo canta la dignidad del Cordero. La tierra tiembla, pero el cielo adora. Las naciones se agitan, pero el trono no se mueve. Los hombres se rebelan, pero el Cordero sigue siendo digno. Esa es la visión que debe gobernar nuestra mente. Si en tiempos de angustia pierdes la adoración, pierdes altura. La adoración te coloca de nuevo frente al trono. No elimina automáticamente los problemas, pero reordena la mirada. Te recuerda quién es digno, te recuerda quién gobierna, te recuerda que no todo depende de ti. Te recuerda que el Cordero venció no por violencia carnal, sino por entrega perfecta. Te recuerda que los redimidos tienen una canción que el mundo no puede cantar. Por eso la iglesia debe adorar más profundamente en tiempos difíciles, no menos. No adorar para escapar de la realidad, sino para verla desde Dios. Y si Cristo es el centro de Apocalipsis, entonces el llamado para nosotros es claro: no te distraigas del centro, no permitas que el miedo te robe a Cristo, no permitas que la curiosidad te robe la obediencia, no permitas que las noticias te roben la palabra, no permitas que la angustia te robe la paz, no permitas que la profecía se convierta en debate vacío. Deja que te lleve a santidad, deja que te lleve a oración, deja que te lleve a arrepentimiento, deja que te lleve a esperanza, deja que te lleve a Cristo. Porque habrá tiempos de angustia, sí, habrá quebrantamiento, sí, habrá sacudidas, sí, habrá engaños, sí, habrá aumento de ciencia, movimiento, velocidad, confusión, noticias que reemplazan noticias, voces que compiten por tu atención, pero también habrá una iglesia que oye al Espíritu, habrá entendidos que resplandecen, habrá creyentes que guardan la palabra. Habrá humildes con quienes Dios habita. Habrá vencedores que no aman sus vidas hasta la muerte. Habrá lámparas encendidas. Habrá santos perseverando. Habrá un pueblo que sabe que su Redentor vive. Así que hoy, antes de seguir mirando los acontecimientos del mundo, mira tu altar. Está encendido. Mira tu Biblia. Está abierta. Mira tu corazón. Está quebrantado o endurecido. Mira tu amor. ¿Está vivo o se enfrió? Mira tu dependencia. ¿Está en Cristo o en seguridades temporales? Mira tu oído. ¿Escucha al Espíritu o solo al ruido del tiempo? Porque la preparación para los días difíciles no empieza con almacenar miedo, sino con volver al Señor. Y el Señor sigue llamando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes oído, oye. Si has dejado el primer amor, vuelve. Si estás tibio, arrepiéntete. Si tienes poca fuerza, guarda su palabra. Si estás sufriendo, sé fiel hasta la muerte. Si estás tolerando lo que Cristo reprende, corta con ello. Si te crees rico y no necesitas nada, compra de él oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para tus ojos.
Si has cerrado la puerta, escucha al que llama. Porque el Cristo de Apocalipsis no solo anuncia el fin, también está llamando a su iglesia a despertar antes de que el fin llegue. Y cuando Juan abre el libro de Apocalipsis con aquella frase, la revelación de Jesucristo, nos está obligando a corregir la mirada. Porque el corazón humano, cuando oye hablar de los últimos tiempos, se inclina rápidamente hacia el miedo, hacia la curiosidad, hacia los enemigos, hacia las crisis, hacia las señales más impactantes. Pero el Espíritu Santo no comienza mostrando al anticristo, ni las bestias, ni los juicios, ni las naciones estremecidas. Comienza mostrando a Cristo. Y esto no es un detalle pequeño. En tiempos de angustia, si Cristo no está primero en nuestra mirada, todo lo demás se deformará. La profecía sin Cristo se vuelve ansiedad. El conocimiento sin Cristo se vuelve orgullo. La vigilancia sin Cristo se vuelve paranoia. Pero cuando Cristo está en el centro, aún las advertencias más fuertes producen esperanza, santidad y firmeza. Juan escribe a las 7 iglesias de Asia con una salutación cargada de gloria, gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Mira la profundidad de esa frase. Dios no está limitado por el tiempo. Él es. Él era. Él ha de venir. Los imperios pasan, las generaciones pasan, las noticias pasan, las economías cambian, los hombres suben y bajan, las ideologías aparecen y desaparecen, pero Dios permanece. Y en medio de esa permanencia eterna, Juan presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, no el invitado de la historia, no el espectador del caos. Soberano, rey por encima de reyes, Señor por encima de poderes visibles e invisibles. Qué necesario es recordar esto, porque a veces vivimos como si los reyes de la tierra tuvieran la última palabra, como si los gobiernos, los bancos, los ejércitos, los sistemas, las decisiones humanas, los conflictos internacionales y los movimientos económicos fueran el techo de la realidad. Pero Juan dice, Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Ellos pueden firmar documentos, levantar alianzas, romper pactos, prometer seguridad, provocar crisis, hacer discursos, pero ninguno de ellos reina por encima de Cristo. Ningún trono humano desplaza el trono de Dios. Ninguna decisión terrenal toma por sorpresa al cielo. Ningún poder de este siglo puede arrancar de las manos de Cristo a los que Él compró con su sangre. Y Juan no habla de un Cristo distante. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Antes de anunciar que viene con las nubes, nos recuerda que nos amó y nos lavó. Porque la esperanza de la segunda venida descansa en la obra de la primera. Él vino primero como cordero, vino a morir, vino a cargar pecado, vino a derramar sangre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino humilde, rechazado, herido, crucificado. Pero ese mismo que vino a morir vendrá otra vez, no ya para ofrecerse por el pecado, sino como rey triunfante. La primera venida fue en humildad, la segunda será en gloria. La primera fue conocida por pocos al principio, la segunda será vista por todos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo, no algunos, no una pequeña región, no un grupo escondido. Todo ojo le verá. En su nacimiento muchos no se enteraron. En Belén el mundo imperial seguía moviéndose como si nada hubiera ocurrido. Roma no se detuvo. Los comerciantes siguieron vendiendo. Los poderosos siguieron gobernando. Los religiosos siguieron con sus rutinas. Muchos judíos que vivían lejos ni siquiera sabían que el Mesías había nacido. ¿Cómo se enteraron después? Por predicación, por testimonio, por hombres y mujeres que anunciaron el Cristo prometido ha venido, ha muerto, ha resucitado. Pero cuando vuelva, nadie necesitará que le expliquen que algo ha pasado. Todo ojo le verá. Los que creyeron y los que se burlaron, los que esperaron y los que endurecieron el corazón, los que amaron su aparición y los que prefirieron sus tinieblas, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y los que rechazaron su misericordia, los que vivieron como si Él no viniera y los que velaron con lámparas encendidas, todo ojo le verá. Y esa frase debe romper nuestra indiferencia, porque el Cristo que viene no es una posibilidad religiosa, es una certeza profética.
Y si esto es verdad, entonces predicar importa, testificar importa, entregar Biblias importa, enseñar la palabra importa, levantar una generación que conozca a Cristo importa. Porque antes de que todo ojo le vea en gloria, Dios sigue usando voces humanas para anunciar el Evangelio. En el primer siglo, sin internet, sin televisión, sin radio, sin redes sociales, sin imprentas modernas, el mensaje corrió por caminos, sinagogas, plazas, casas, cárceles y ciudades. Los predicadores anunciaban: Jesús, el Mesías, ha venido. El Cristo prometido por la ley y los profetas ha sido manifestado. Murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Hoy tenemos más medios que nunca y sin embargo muchas veces menos urgencia. Tenemos Biblias en abundancia y menos hambre. Tenemos acceso a enseñanza y menos obediencia. Tenemos herramientas para llevar la palabra a miles y a veces preferimos llenar nuestra mente de ruido. ¡Qué contradicción! Una Biblia puede estar en una casa durante años y nunca ser abierta. Una aplicación bíblica puede estar en un teléfono mientras el corazón se alimenta de ansiedad. Una familia puede tener varios ejemplares de la Escritura y aún así no tener altar de oración. No es suficiente poseer la palabra. Hay que leerla, oírla, guardarla y obedecerla. Por eso repartir la Biblia no es un acto pequeño. Poner la palabra en manos de alguien es sembrar eternidad. Puede parecer sencillo, humilde, sin espectáculo, pero una Biblia abierta puede cambiar una vida. Allí una persona puede encontrarse con el Dios que la creó, con el Cristo que la salva, con el Espíritu que convence, con las promesas que sostienen, con las advertencias que despiertan, con la verdad que libera. Una Biblia no es un adorno religioso, es la palabra viva de Dios. Es lámpara, es espada, es pan, es fuego, es martillo, es espejo, es semilla, es testimonio de Cristo. Y Apocalipsis, siendo parte de esa palabra, trae una bendición especial. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. La bienaventuranza bíblica no es una felicidad superficial basada en que todo salga bien. Es riqueza espiritual. Es una condición del alma que posee algo que el mundo no puede comprar. Hay personas materialmente ricas y espiritualmente pobres. Hay personas con dinero, propiedades, seguridad externa, pero sin paz, sin perdón, sin esperanza, sin vida eterna. Y hay creyentes sencillos, quizá con pocos recursos, pero ricos en fe, ricos en palabra, ricos en oración, ricos en Cristo. Esa riqueza no se devalúa, esa riqueza no la roba el ladrón, esa riqueza no se pierde con una crisis bancaria. Esa riqueza está escondida en Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado con medir la bendición por lo material. La fe no se mide por cuánto dinero tienes. La presencia de Dios no se mide por la cantidad de posesiones. La madurez espiritual no se demuestra por vivir sin necesidades, sino por confiar en el Señor aun cuando hay necesidad. Claro que Dios provee, claro que Dios cuida, claro que Dios puede abrir puertas, pero la Biblia nunca nos enseña a poner nuestra seguridad en los tesoros de la tierra. Al contrario, nos advierte que son frágiles. Hoy están, mañana pueden no estar. Hoy dan tranquilidad aparente, mañana pueden convertirse en angustia. Por eso Jesús dijo: haceos tesoros en el cielo. Qué fuerte es ver cómo la falsa seguridad se puede evaporar. Personas que trabajaron años, ahorraron, planificaron, soñaron con una jubilación tranquila y de repente descubren que lo humano no era tan firme como parecía. Otros tenían negocios, casas, coches, viajes, planes y una sacudida económica los dejó sin saber cómo levantarse. No hablamos de esto para burlarnos del dolor de nadie. Al contrario, debe producir compasión, pero también debe despertar sabiduría. Si todo lo que sostiene tu paz puede desaparecer en una crisis, entonces tu paz necesita otro fundamento. Si tu alma depende de lo que tienes, entonces lo que tienes se ha convertido en Señor. Cristo nos llama a una vida diferente. Responsable, sí. Prudente, sí. Trabajadora, sí. Pero no esclava de la ansiedad. Él nos enseñó a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de toda una vida, para que nunca tengamos que depender. El pan de cada día. Esto no elimina la administración sabia, pero sí destruye la idolatría del control. Dios quiere formar en nosotros
una confianza diaria. Hoy dependo de ti. Hoy recibo tu gracia. Hoy obedezco. Hoy perdono. Hoy trabajo con fidelidad. Hoy abro tu palabra. Hoy oro. Hoy camino contigo. Mañana volveré a depender otra vez. El mundo nos empuja a vivir adelantados al miedo. Nos hace sufrir hoy por problemas que quizá nunca llegarán. Nos roba la paz con escenarios imaginados. Nos hace medir la vida por meses, años, deudas, amenazas, estadísticas y pronósticos. Pero Jesús dijo que basta cada día su propio afán. No porque el futuro no importe, sino porque el Padre está en el futuro antes que nosotros lleguemos. La ansiedad intenta ocupar el lugar de Dios. Quiere controlar lo que solo Dios controla. La fe, en cambio, trabaja, ora y descansa. Hace lo que debe hacer hoy y deja el mañana en manos del Señor. Esto será vital en tiempos de angustia. Porque los tiempos difíciles revelan dónde estaba nuestra confianza. Si confiamos en gobiernos, nos sacudiremos cuando los gobiernos fallen. Si confiamos en economía, nos quebrantaremos cuando la economía tiemble. Si confiamos en salud, perderemos la paz cuando el cuerpo se debilite. Si confiamos en nuestra fuerza, entraremos en desesperación cuando descubramos nuestra fragilidad. Pero si confiamos en Cristo, podremos llorar sin derrumbarnos, trabajar sin idolatrar, perder sin perder el alma, esperar sin desesperar, caminar sin verlo todo claro, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto no significa que el creyente sea irresponsable o indiferente, no. El creyente verdadero ora por su familia, cuida su casa, administra con sabiduría, trabaja honradamente, ayuda a otros, piensa en los necesitados, se prepara con prudencia, pero no convierte la prudencia en pánico. No convierte la preparación en idolatría, no convierte el cuidado en obsesión. Hay una línea muy fina entre ser sabio y vivir esclavizado por el temor. El Espíritu Santo nos llama a la sobriedad, no a la ansiedad. A velar, no a temblar como los que no tienen esperanza. Por eso cuando los hombres se pelean, prometen, se contradicen, suben al poder y bajan del poder, el creyente debe recordar: mi confianza está en el Señor. Oramos por las autoridades, sí. Pedimos que Dios tenga misericordia de las naciones, sí. Deseamos justicia, paz y orden, sí. Pero no esperamos salvación de los hombres. Cuando los ciegos guían a otros ciegos, ambos caen en el hoyo. Solo Cristo puede abrir los ojos. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede establecer justicia perfecta. Solo Cristo puede gobernar sin corrupción, sin mentira, sin egoísmo, sin manipulación. Y aquí vuelve a brillar el título de Cristo. Jesús es el Cristo. Cristo no es un apellido, es un título de misión, de unción, de autoridad divina. Es el ungido, el Mesías prometido, el Rey verdadero. En el Antiguo Testamento se ungían reyes, sacerdotes y profetas, pero todos ellos eran sombras imperfectas. Algunos reyes fallaron, algunos sacerdotes se corrompieron, algunos profetas fueron rechazados. Pero en Jesús encontramos al ungido perfecto, Rey justo, sacerdote eterno, profeta definitivo, Cordero inmolado, Señor resucitado. Por eso no necesitamos otro mediador, otro salvador, otro fundamento. Jesucristo basta. Y cuando Apocalipsis dice que Él viene, no se refiere a una idea simbólica vacía, se refiere a la consumación de la esperanza. El mismo Cristo que ascendió volverá, el mismo que fue anunciado por profetas volverá, el mismo que murió y resucitó volverá, y su venida pondrá en evidencia todo. Las máscaras caerán, las falsas seguridades caerán, las riquezas que ocuparon el corazón caerán, los sistemas que parecían eternos caerán. La soberbia humana caerá, pero los que están en Cristo levantarán la cabeza porque su redención se acerca. Ahora, si creemos esto, ¿cómo podemos seguir viviendo dormidos? ¿Cómo podemos vivir como si Cristo no viniera? ¿Cómo podemos posponer el arrepentimiento? ¿Cómo podemos descuidar la oración? ¿Cómo podemos dejar a nuestros hijos sin enseñanza bíblica? ¿Cómo podemos permitir que nuestras casas estén llenas de pantallas pero vacías de palabra? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor y no abrir el libro donde Él nos habla? ¿Cómo podemos tener tiempo para todo y no para buscar el rostro de Dios? Estas preguntas no vienen para condenarnos sin esperanza,
sino para despertarnos con misericordia, porque todavía hay tiempo para volver. Todavía podemos ordenar el altar, todavía podemos abrir la Biblia, todavía podemos orar con nuestros hijos, todavía podemos pedir perdón, todavía podemos cortar con ídolos, todavía podemos sembrar tesoros en el cielo, todavía podemos entregar una Biblia a alguien, todavía podemos predicar a Cristo, todavía podemos guardar la palabra. Todavía podemos vivir como bienaventurados, no por lo que tenemos en la tierra, sino por lo que hemos recibido en el cielo. Y si alguien pregunta, ¿qué hago mientras todo esto avanza? La respuesta sigue siendo sencilla y profunda. Mantén la paz y la fe en Dios. Aférrate a la palabra y a la oración. Descansa en que todo está bajo el control del Señor. Pero no lo digas como frase aprendida. Vívelo. Cuando llegue la noticia que sacude, vuelve a la palabra. Cuando venga la ansiedad, dobla rodillas. Cuando el dinero parezca inseguro, haz tesoros en el cielo. Cuando las voces humanas se contradigan, escucha al pastor. Cuando no entiendas el mañana, obedece hoy. Cuando el mundo corra de aquí para allá, permanece en Cristo. La iglesia que permanecerá firme no será la más ruidosa necesariamente, ni la más visible, ni la más rica, ni la más popular. Será la iglesia que guarda la palabra de Cristo, la que oye al Espíritu, la que no niega su nombre, la que se arrepiente cuando Él reprende, la que ama la verdad, la que no negocia con Babilonia, la que entiende que el tiempo está cerca, la que vive con lámparas encendidas, la que sabe que el Cordero venció, la que puede decir aunque todo tiemble, mi Señor reina. Y cuando Juan dice, he aquí que viene con las nubes, no está invitándonos a mirar el cielo con pasividad, sino a vivir la tierra con fidelidad. Cristo viene, por eso trabaja bien. Cristo viene, por eso perdona. Cristo viene, por eso predica. Cristo viene, por eso no te vendas. Cristo viene, por eso no te duermas. Cristo viene, por eso guarda tu corazón. Cristo viene, por eso ama a tu familia. Cristo viene, por eso ayuda al necesitado. Cristo viene, por eso no pongas tu esperanza en lo que se va a quemar. Cristo viene, por eso vive hoy como quien tendrá que dar cuentas mañana. La segunda venida no es una amenaza para el creyente fiel, es esperanza, pero sí es una advertencia para el corazón endurecido. Todo ojo le verá. La pregunta es, ¿lo verás como Salvador esperado o como juez rechazado? ¿Lo verás con gozo o con lamento? ¿Lo verás como el Señor que amaste o como el Rey que ignoraste? Apocalipsis dice que aún los que le traspasaron harán lamentación por él. La cruz que muchos despreciaron será testimonio contra la incredulidad. La sangre que podía limpiar será evidencia de la gracia rechazada. Por eso hoy es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de volver. Así que no esperes a que la angustia sea más fuerte para buscar a Dios. No esperes a perder algo para valorar lo eterno. No esperes a que una crisis te obligue a abrir la Biblia. No esperes a que el miedo te empuje a orar. Ven ahora, lee ahora, guarda ahora, obedece ahora, cree ahora. Porque bienaventurado es el que lee, oye y guarda. Bienaventurado no porque no haya pruebas, sino porque tiene riqueza que las pruebas no pueden destruir. Bienaventurado no porque controle el futuro, sino porque pertenece al Cristo que gobierna el futuro. Bienaventurado no porque no haya angustia, sino porque en medio de la angustia puede decir, el Señor es mi refugio. Y mientras el mundo corre, la iglesia debe levantar una voz clara. Jesucristo viene, no para manipular con miedo, sino para llamar con verdad. No para vender sensacionalismo, sino para anunciar esperanza y juicio. No para jugar con fechas, sino para vivir preparados. El Cordero fue inmolado. El Cordero resucitó. El Cordero reina, el Cordero abrirá los sellos, el Cordero vencerá, y los que son del Cordero no deben vivir como esclavos de la tierra, sino como ciudadanos del reino eterno. Por eso guarda esta palabra en el corazón. Cristo es el centro de Apocalipsis. Cristo es el sentido de la profecía. Cristo es la paz en la angustia. Cristo es la riqueza del bienaventurado. Cristo es el Rey que viene con las nubes. Y si Él viene, entonces nuestra vida no puede seguir igual. La Biblia debe abrirse, el altar debe encenderse, la confianza debe volver a Dios, la ansiedad debe rendirse, los ídolos deben caer, la iglesia debe despertar. Porque el tiempo está cerca y el Señor no nos ha llamado a temblar como huérfanos,
sino a velar como hijos que esperan a su Rey. Y cuando Juan ve a Cristo en Patmos, algo sucede que debe corregir para siempre nuestra manera de hablar del Señor. Juan no está viendo una idea, no está viendo un símbolo religioso, no está viendo solamente al maestro que caminó por Galilea, ni al amigo que se sentó a la mesa, ni al cordero que fue llevado al matadero. Está viendo al Cristo glorificado, está viendo al Hijo del Hombre en medio de los candeleros, vestido con majestad, con ojos como llama de fuego, con voz como estruendo de muchas aguas, con rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan, aquel discípulo que conoció tan de cerca al Señor, cae como muerto a sus pies. Eso nos tiene que detener. Porque si Juan cayó como muerto delante de Cristo glorificado, ¿cómo podemos nosotros tratarlo con tanta ligereza? ¿Cómo puede una generación hablar de Jesús como si fuera simplemente una inspiración emocional, un amigo útil para momentos difíciles, una frase bonita para colocar en una publicación, pero no el Señor Santo delante del cual toda rodilla se doblará? Hemos perdido reverencia. Hemos hablado mucho de confianza, pero poco de temor santo. Hemos hablado mucho de consuelo, pero poco de obediencia. Hemos hablado mucho de bendición, pero poco de gloria. Y Apocalipsis viene a devolvernos la visión completa. El Cristo que salva es también el Cristo que reina. El Cristo que perdona es también el Cristo que examina. El Cristo que ama es también el Cristo cuyos ojos son como llama de fuego. Juan lo había visto cansado junto al pozo. Lo había visto llorar frente a la tumba de Lázaro. Lo había visto reclinado en la mesa. Lo había visto entregado en la cruz. Lo había visto resucitado. Pero ahora lo ve de una manera distinta. Lo ve en gloria. Y esa visión no anuló el amor de Juan por Jesús. Lo profundizó. Porque el verdadero amor a Cristo no elimina la reverencia. Al contrario, cuanto más lo conocemos, más lo adoramos. Cuanto más cerca estamos de Él, menos espacio queda para la arrogancia. Nadie que haya visto de verdad la santidad del Señor puede seguir viviendo como si todo diera igual. Y fíjate qué hace Jesús cuando Juan cae. Pone su diestra sobre él y le dice, no temas. Ese detalle es precioso. El mismo Cristo cuya gloria derriba al hombre es el Cristo cuya mano levanta al siervo. Su majestad no es cruel.